fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar, e assim eu vou, de alma e coração. A vida não é brincadeira, não marco bobeira, eu cheguei pra ficar. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir é arte. Basta acreditar, depende de você. Um mundo novo só de gente boa. Y de esta manera comenzamos la primera emisión de Café Olímpico. Arturo Uzcategui y Juancho Villaverde. Arturo, bienvenido. Juancho, muchísimas gracias, de verdad, un placer poder estar acompañándote acá en este podcast Café Olímpico, donde estaremos tocando entonces los puntos más importantes, analizando todas las incidencias de estos, los 31º Juegos Olímpicos de la era moderna. Sí, y primera vez en Sudamérica, ahora sí, ¿no? Primera vez en Sudamérica, ya tocaba. Sí, ya era hora y yo creo que es buena época para el continente latinoamericano en general, ya se había dado en México, pero recordar también que en el 2018 los Juegos Olímpicos de la Juventud van a ser en Buenos Aires. Exactamente, sí, ya el Comité Olímpico está volteando un poco la mirada hacia el continente americano, recordando que la última vez que se hizo o que se llevaron a cabo unos Juegos Olímpicos en el continente americano fueron en Atlanta, 1996. 20 años atrás. Hace 20 años, así que bueno, como decía al principio, ya tocaba y tocaba obviamente en Sudamérica, por la cercanía y aparte por cómo vivimos el deporte en general, los suramericanos y los centroamericanos también, que pues obviamente la cercanía es indudable, ¿no? Sin duda alguna, y para que la gente comience a familiarizarse con el podcast, hoy vamos a presentar algunas anécdotas olímpicas interesantes que has conseguido, Arturo. También vamos a hablar de los atletas panameños, los 10 atletas panameños que van a estar en Río 2016 y algo acerca de las sedes, ¿no? Y algunas noticias también sueltas rápidas sobre cómo se va a dar inicio a los Juegos Olímpicos. Si querés damos inicio con las mismas anécdotas que ya tenías preparadas. Claro que sí, hablemos de las anécdotas olímpicas y una de las que más llama la atención, y llama la atención por lo, digamos, lo usual que es entre las personas que hablamos de deporte, no solamente aquellas que conocemos de deporte, pero aquellas personas que, en el caso del fútbol, ven un gol desde el tiro córner. Todo el mundo dice, bueno, anotaron un gol olímpico, pero ¿de dónde viene el gol olímpico? El gol olímpico viene del año 1924. Wow. En ese momento, o en ese año, en el mes de octubre, se realizaba un partido amistoso entre Argentina y la selección de Uruguay, una selección uruguaya que venía de ganar la medalla de oro olímpica en el fútbol. Allá Amberes, en el año, fue, ¿no? ¿Cómo? En Amberes. En Amberes, exactamente, en 1924. Y en aquel momento, Cesareo Onsari, un jugador de la selección argentina, fue a cobrar un córner. El balón entra al arco, obviamente haciendo la curva correspondiente, y en aquel momento los periodistas argentinos catalogaban ese gol como un gol a los olímpicos, un gol a los uruguayos que venían de ser campeones de los Juegos Olímpicos de 1924. Fue tanto el furor de gol a los olímpicos que el gol se quedó como gol olímpico. Y de ahí nace esta anécdota del gol olímpico que tanto se recuerda en el fútbol y que hoy recordamos aquí en Café Olímpico, pero no es la única anécdota made in Uruguay que vamos a hablar el día de hoy. Y ni siquiera made in Uruguay, made en el año 1924, porque en esos Juegos Olímpicos de ese año, Uruguay derrotaba 3-0 a la selección de Suecia en el partido por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, y una vez que se acaba el partido, los uruguayos deciden agradecer al público que está presente en el partido. Y la manera que hacen es dando una vuelta a todo el estadio para saludar a cada uno de los presentes, y eso se conoció desde ese momento como una vuelta olímpica. Así que el Uruguay tiene todo, tiene que ver con la vuelta olímpica y con el gol olímpico. Impresionante. Los uruguayos yo creo que son los que nacen en todo, ¿no? Sí. Crean el fútbol sala, crean el gol olímpico, la vuelta olímpica, los primeros campeones del mundo en el fútbol. El tango, me habías dicho tú. El tango se dice también que nació en Uruguay. Impresionante, impresionante cómo los uruguayos
han marcado... País tan pequeño. 4 millones de habitantes. Total. Similar en población a Panamá. Y bueno, realmente la historia uruguaya es bastante rica. Comentábamos fuera de micrófonos que ellos portan en su escudo, en la selección uruguaya de fútbol, las 4 estrellas, que serían los 2 campeonatos conseguidos en los Juegos Olímpicos, son las 2 medallas de oro, y los 2 campeonatos en mundiales de fútbol como tal. Así que bueno, bien por los uruguayos que siempre están presentes allí en la historia del deporte y del fútbol mundial. Bien, pasamos al segundo tema del día de hoy en Café Olímpico. Vamos a hablar ahora, sin duda, de otra gran anécdota de lo que son los Juegos Olímpicos. Claro. Ok, vamos entonces ahora con el segundo punto del día de hoy en Café Olímpico, y es Río 2016 como tal, como sede de estos Juegos Olímpicos. Tenías algunas estadísticas preparadas sobre la Datos, ¿no? Datos sobre ser sede de unas Olimpiadas en Sudamérica. Sí, como hablábamos al principio, 31º Juegos Olímpicos de verano, ya primera vez que se realizan en Sudamérica, primera vez que se realizan en Brasil, ya la tercera vez que se realiza en el hemisferio sur. Recordemos que anecdóticamente las 2 primeras veces se llevaron a cabo en Australia, en Melbourne, y en Sydney. Melbourne fue en el año... se me escapa por acá. Melbourne es 54, si no me equivoco. 54, sí. 54, si no me equivoco también. Y bueno, recordemos Sydney 2000, unos Juegos Olímpicos bastante llamativos, ¿no? Lo que se llevó a cabo en Sydney 2000 con Cathy Freeman. Recuerdo yo aquella velocista australiana. Camerún ganando la medalla de oro en fútbol. Sí, Camerún ganando la medalla de oro. Y los sempiternos argentinos, ¿no? Que siempre se han quedado por allí cerca de la consecución de la medalla de oro. Recordemos que la consiguieron en el 2004. 56, no 54. 56 fue en Melbourne y 2000 en Sydney. Pero sí, tercera vez que se realiza entonces en el hemisferio sur. Es la 7ª vez que se realiza como tal en el continente americano. Recordando que 4 veces se han llevado a cabo los Juegos Olímpicos de verano en Estados Unidos. Una vez en México, una vez en Montreal. 7ª vez entonces le toca a Brasil. Un Brasil, Juancho, que se ha visto hasta cierto punto envuelto en polémica grandísima. Sin duda. Desde que arranca la designación de la sede de los Juegos Olímpicos para el 2016, que fue en el año 2009 cuando se designa Brasil. Le ganan a Madrid. Le ganan a Madrid, le ganan a Tokio y le ganan a Chicago también en aquel momento. Eran 4 las ciudades que estaban en la carrera. Bueno, hasta cierto punto luego Tokio, se puede decir que salió... Como el premio de consolación, ¿no? Para el 2020. Exactamente, un premio de consolación. Pero fíjate que en estos días yo estaba escuchando a un periodista brasilero, cuyo nombre ahorita se me va, lo estaba escuchando por radio, y él decía que los brasileros, y hablando un poquito de la polémica que se ha desatado con respecto a las cosas que no están listas y todo esto, pero vamos a hablar mucho más adelante de esto, pero me llamaba la atención que él comentaba que los brasileros se creen hasta cierto punto chinos. O sea que los chinos hacen todo súper rápido, sí, ¿no? Sí. Trabajan entre todos y hacen todo súper rápido. Los brasileros tienen... el gen. Sí, ese gen, y se creen hasta cierto punto chinos, que decían, faltan 2 años para los Juegos Olímpicos. Tranquilo, todo lo terminamos rápido. Falta 1 año para los Juegos Olímpicos. Tranquilo, ya todo lo vamos a terminar. 6 meses y muchas sedes estaban con el mismo cuento. 1 mes... Todavía el estadio de atletismo, el Joao Blanche, todavía no está al 100%. Exacto, y entonces tú dices, ¿cuánto más vas a esperar? Ya estamos, el 5 de agosto comienzan los Juegos Olímpicos, o sea, ya estamos a muy pocos días. Y esas son las cosas que vamos a ir desmenuzando, porque a medida que van llegando las delegaciones, las mismas se van quejando. Sí, leía hace unos días, y lo mencionábamos en Play Sports, en Cablón de Sports, el hecho que Suecia se fue a un hotel. Australia dijo que no se iban a quedar tampoco ahí. Argentina dijo que era inhabitable. Al final, hoy sale la noticia que Australia y el alcalde de Brasil se dan las paces unos con el otro, y al final el equipo australiano al parecer sí se va a quedar en la Villa Olímpica.
Pero más allá de todo esto, lo importante es recalcar qué pasó para que hicieran las paces, tanto la alcaldía de Brasil. Tuvo que actuar rápidamente y gastar más dinero. Claro, pero cuando Australia llega, que fue una de las primeras delegaciones, creo que fue la primera delegación en llegar a Río e ingresar a la Villa Olímpica, y empiezan a quejarse y dicen, hey, esto es inhabitable, esto no es lo más correcto y lo más idóneo para nuestros atletas. Hubo un funcionario de la alcaldía de Brasil que dice, ¿qué quieren? ¿Que le metamos canguros allí? O sea, un comentario, uno, ofensivo, sí. Dos, racista hasta cierto punto, y obvio, el Comité Olímpico Internacional dice, hey, vamos a parar la pelota un momento, qué es lo que está sucediendo, y actúa en pro de que se hagan las paces. Pero sí, hubo un momento muy tenso entre la alcaldía de Brasil y la delegación o el Comité Olímpico Australiano por este hecho que se suscita y que no tiene ningún tipo de precedente ni ningún tipo de cabida, y mucho menos cuando estamos a punto de comenzar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Sin duda, y toda la polémica que luego se fue agregando con distintas delegaciones que fueron poniendo información. Bielorrusia también fueron los primeros en subir fotos de cómo estaban las villas olímpicas, sucias, no tenía mantenimiento. Luego también se decía que no había aguas calientes, que el agua fría inclusive se iba por momentos. Yo creo que un poco polémico todo lo que se ha estado dando. También escuchaba a un atleta español hace unos días dando una entrevista en un medio de radio, y él hablaba que todo lo que es el Sambódromo, el Maracaná, el área de la Villa Olímpica alrededor, ya sabemos los problemas que lleva la Villa Olímpica en sí, todo lo que es Copacabana también, que es otra de las sedes, está muy bonito, muy, muy precioso, pero ya el resto de la ciudad dice que el golpe social es impactante, porque lo primero que ves es mucha pobreza, mucha inseguridad urbana. Yo le llamo inseguridad urbana a lo que pasa en nuestras ciudades en Latinoamérica, que tú no puedes estar por cualquier ciudad caminando como que te da la gana, tienes que tener cierto cuidado, cosa que no están acostumbradas en Europa, cosa que no están acostumbradas en otras partes de Estados Unidos, pero que sí uno espera que para unos Juegos Olímpicos por lo menos haya una sensación de seguridad mejor de lo que se está dando en Río en este año 2016. Y también yo creo que es un punto importante a tomar en cuenta es el área donde se va a hacer lo que es el nado en aguas abiertas, que el New York Times saca un artículo diciendo que se va a nadar prácticamente en mierda. Sí. Así de claro lo ponen. Sí, aparte que el New York Times obviamente ha realizado un trabajo investigativo muy, muy importante. Ha estado también cubriendo la parte de lo que ha sucedido con la delegación rusa de atletismo y todo lo que se ha desencadenado. Que eso viene para otro podcast entero. Eso viene para otro podcast entero, pero sí, hay muchas preocupaciones en cuanto a la salud de los atletas, especialmente lo que comentabas en el nado de aguas abiertas. También las preocupaciones que han existido con respecto a el Zika. Muchos atletas han dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a los Juegos Olímpicos por la preocupación que tengo por el Zika. Incluso otros atletas han decidido, caso Pau Gasol, que lo comentábamos fuera de micrófono también, congelar su semen. Por si acaso, ¿no? Por si llegasen a contraer Zika, que lo que se espera es que eso no suceda en lo absoluto. Pero hay muchas preocupaciones con respecto a salud, muchas preocupaciones incluso del mismo Comité Olímpico Internacional con respecto a la sede de Brasil como país. Y explico por qué. Todo el mundo sabe, y cada vez que se hace una cita deportiva, como unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Panamericanos, Suramericanos, Centroamericanos, lo que sea, se elige a una ciudad, más no se elige al país. No. Caso completamente opuesto en lo que pudiese ser un mundial de fútbol, ¿no? Por ejemplo. Que lo vivió Brasil hace nada. Exactamente. Pero ¿qué sucede cuando son Juegos Olímpicos? Se elige una ciudad, en este caso es Río, y Brasil, siendo un país tan grande y un país tan futbolero, existe una pequeña preocupación entre el Comité Olímpico Internacional y el mismo Comité Olímpico brasileño por la promoción y los espectadores que pueda tener los Juegos Olímpicos, porque diferentes torneos de fútbol van a seguir su curso. El Brasileirao, la Copa do Brasil, la segunda división, todo sigue normal. O sea, y si tú te vas a ciudades como Sao Paulo, ciudades como Manaus, probable poco o nada le interese lo que está sucediendo en Río. Sí, bueno, vamos a ver cómo le va. Puede ser a la selección de fútbol. Sí, Belo Horizonte también, todo Minas Gerais. Exacto, pero no existe ese ambiente olímpico en Brasil como país, más sí existe en Río,
bien lo comentas tú, Juancho, en ciertas partes. Sí, en otras partes los sectores más con mayor tranquilidad, digámoslo así, que son las 4 zonas, que es la zona del Maracaná, la zona de Barra de Tijuca, que es donde va a estar la villa, si no me equivoco, Sí. la zona de Deodoro y todo lo que es el área de Copacabana. Recordemos que cosas importantes o emblemáticas de Brasil, como el Maracaná va a ser la sede de la inauguración y del cierre de los Juegos Olímpicos, también las finales de fútbol van a ser ahí. Primera vez que el atletismo no se va a desarrollar en la sede inaugural de los Juegos Olímpicos. Eso va a ser en el estadio, bueno, ahora se le va a llamar Estadio Olímpico, que es el estadio João Avelange, que es donde jugaba usualmente el Botafogo. El gimnasio del Maracanacinho va a estar siendo la sede de lo que es voleibol y otros deportes. Y por supuesto el Sambódromo, que es donde se va a hacer la final de la maratón y la caminata. Y por supuesto, cuando uno piensa en río, piensa en playa. Y el vóley playa va a tener su sede en la misma playa más emblemática de Brasil, que es la de Copacabana. Y una de las playas emblemáticas del mundo, ¿no? Así que qué mejor escenario para el voleibol de playa que Copacabana. Y un deporte, Juancho, que lo vivimos tú y yo el año pasado cuando estuvimos en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, un deporte que va ganando adeptos por cualquiera sea la razón. Puede ser por las atletas femeninas, en este caso de voleibol de playa. Pero te contagia, porque de repente mucha gente aquí en Panamá, que me escribía cuando estábamos en Toronto, me decía, ¿están viendo el voleibol de playa? Y yo decía, sí, estamos viendo los cuartos de final masculino. Exacto. Y la gente también estaba pendiente, quizás se enganchan por la belleza de las atletas, claro, pero luego se queda enganchado porque el voleibol es un deporte muy pasional y el voleibol de playa el voleibol de salón es impresionante. Claro. Pero el voleibol de playa, al ser en arena, al ser 2 contra 2, el nivel de dificultad tan grande, tan alto, yo creo que eso ayuda a que el espectador lo goce mucho más. Claro, y aparte que el voleibol de playa te da inmediatez. O sea, como bien lo dices, es un 2 contra 2 y hasta cierto punto es un deporte muy mental y de mucha agilidad, porque o sea, en el momento en el cual estás jugándolo, practicándolo o llevándolo a cabo, tienes que pensar muy rápidamente a dónde vas a colocar el balón. Hay que tener pendiente que pronto podría darse otro deporte de playa en Juegos Olímpicos, y es el balonmano de playa. Mira tú. Que ya se juega a nivel europeo, ya se hacen mundiales, y estuve viendo un par de videos y es un deporte también bastante interesante, como otros muchos, que a medida que se vayan dando los Juegos Olímpicos queremos aquí en Café Olímpico mostrar o explicar un poco el desarrollo de estos deportes que quizás en Panamá y en algunos otros lugares de Latinoamérica son desconocidos, como es el caso del waterpolo, como es el caso del balonmano, deportes que en Olimpiadas se pone mucha atención, inclusive más que en los mundiales de estos mismos torneos. Y aparte, también comentar los avances que se han estado haciendo en diferentes deportes, digamos que son un poco más populares, caso béisbol. Por allí para la reintegración, ¿no? Para la reintegración a los Juegos Olímpicos. Por ahí le preguntaban hace un par de días al comisionado de las Grandes Ligas, el señor Manfred, con respecto a la reintegración del béisbol como deporte olímpico, y él decía que se ha estado avanzando un poco en ese tema, pero que no lo ve a corto plazo. No estamos hablando de Tokio 2020, estaríamos hablando ya para el año 2024-2028, lo que sería la vuelta del béisbol como deporte olímpico, ¿no? Este año ingresan ya en competición el rugby 7 y el golf. El golf, exactamente. Que habían sido deportes invitados en Londres. Habían sido deportes invitados en Londres. El golf, que es un deporte que he tenido la oportunidad de conocer de primera mano acá en Panamá, ya por los últimos 3 años. Conozco algunos de sus exponentes, y donde incluso Panamá tuvo presencia en los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, a través de Marcos Cabarcos, y lo importante que es para el deporte panameño y para el golf panameño que se siga desarrollando este tipo de talentos desde las semillas, ¿no? De los semilleros, porque no, yo lo he visto, en Panamá hay muy buen golf, y por qué no pensar en cupos olímpicos de golf, ¿no? Claro, como en otras disciplinas, como en esta ocasión está haciendo tiro. Y yo creo que esto nos da oportunidad de entrar al siguiente tema, el tema con el que finalizamos esta primera edición de Café Olímpico, y es
nuestros compatriotas, los panameños, Sí. que van a estar en Río 2016, una delegación importante, la delegación más amplia en los últimos casi 50 años, 48 años, Sí, sí. que fue el año 68, que fueron 16 atletas, de los cuales 12 eran jugadores de baloncesto. Claro. Sí, hablamos de una delegación de 10 atletas panameños que van a representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos Río 2016 y una delegación, Juancho, que hemos podido seguir a la gran mayoría de estos atletas y hemos visto la evolución de los mismos desde hace ya 3-4 años cuando comienza el ciclo olímpico Justo después de Londres, sí, claro. hasta llegar a Río 2016. Muchos de esos atletas ya muy conocidos por toda la afición deportiva panameña, pero hay algunos pues que pudiesen no serlo, y aquí en Café Olímpico pues vamos a darle un poco más de información sobre los mismos, a qué se dedican, los deportes que practican y las oportunidades, ¿no? Las chances de poder lograr un muy buen papel para nuestra delegación en Brasil. Claro que sí, y lo vamos viendo quizás en orden de participación, ¿no? Sí. En tiro vamos a tener a David Muñoz. Él compite en 2 categorías diferentes: tiro de pistola con aire a 10 metros y tiro con pistola a 50 metros. Sí. David Muñoz, tuvimos la oportunidad de estar con él en Toronto 2015, en los Juegos Panamericanos, y en esa ocasión él contaba con muchos problemas, no había financiamiento, sobre todo el problema también principal para ellos era el problema con el Ministerio de Seguridad a la hora de inscribir las armas. Exacto. En el caso de pistola de 50 metros, él llegó y se metió a la final de primero en la clasificación. Sí, hizo un muy buen papel, pero es eso, ¿no? Yo creo que, y lo comentábamos hace algunos segundos, es el hecho de que a lo mejor los deportistas o los atletas practican deportes no tan conocidos, sino no tan mainstream o no tan luminosos. Mediáticos. Sí, no tan mediáticos como pudiese ser, por ejemplo, en la natación, que ya conocemos desde hace algún tiempo a los Edgar Crespo, a la María Fernanda Farr, que aunque tiene 18 años, pues está haciendo un papelazo realmente últimamente en la natación. Por allí también siempre hemos escuchado a Eileen Grench, pero no escuchamos a los David Muñoz, por ahí no escuchamos tanto a los Jorge Castelblanco, porque siempre escuchamos a Alonso Edward y escuchamos a Yvette Lewis, pero hay nuevos deportistas que empiezan ya a poner su pie en la puerta y dicen, hey, yo también soy un muy buen representante, y este deporte también hay que ponerle el ojo y hay que ponerle los recursos, ¿no? Claro que sí, y hablaba casualmente de recursos con David Muñoz hace unos días en la presentación de la vestimenta de la delegación panameña, y él me decía que en enero pudieron inscribir un arma. Él me decía, fui con un Lada a competir contra Ferraris en Juegos Panamericanos, en esta ocasión voy con un Honda. Inclusive él hizo una empuñadura propia. También pudo conseguir, gracias al financiamiento del comité y de Pan Deportes, los calibres de las municiones. Sí. Así que él se siente con buenas posibilidades, con buenas sensaciones de cara a su debut, que va a ser el 6 de agosto a las 11 de la mañana en pistola de aire de 10 metros. David Muñoz vuelve a competir el día 10 de agosto en pistola de 50 metros a las 7 de la mañana. Y por supuesto nosotros vamos a estar pendientes, inclusive si podríamos tener reacciones de David Muñoz, las vamos a tener. El segundo panameño en entrar en competencia va a ser ese mismo día, el 6 de agosto, al día siguiente después de la inauguración, razón por la cual no va a estar en el desfile inaugural, Edgar Crespo en 100 metros pecho. Sí, un Edgar Crespo que yo quiero ser, y voy a aprovechar la oportunidad de ser bastante crítico con las personas que hay que ser críticas y realmente apoyar a aquellas personas que se debe apoyar. Edgar Crespo para mí ha sido una figura mediática y hasta cierto punto que divide la opinión de algunos periodistas deportivos, que cuando no le va tan bien lo masacran, pero cuando sí hace muy buenos papeles siempre lo quiere. Entonces, más allá de tener esa división o tener ese norte o ese camino de masacrar, vamos a apoyar. Recordemos que son los terceros Juegos Olímpicos de Edgar Crespo. Sí. Un Edgar que llega con toda la experiencia del mundo. Y Edgar Crespo, que entra con la ley de la universalidad, pero días después se vieron los clasificados con marca, sí. Y él hubiera entrado con la marca B. Edgar tenía marca para clasificar estos Juegos Olímpicos
se aprovechó y se pidió la universalidad, lo explicaba Camilo Amado hace unos días en tiempo extra en Cablón de Sport y RPC Radio, que porque si ellos aplicaban a la universalidad, le daban también la oportunidad a María Fernanda Far Exacto. de estar en sus primeros Juegos Olímpicos. Si hubieran ido con la clasificación de Edgar, ella quedaba fuera porque no había universalidad. Sí, exactamente. Fue más que nada una estrategia administrativa para aumentar también el número de atletas. Sí. Ahora, ¿qué piensas de eso tú? Porque hasta cierto punto Edgar es un atleta probado y es un atleta que tú sabes que él va a dar la marca. Me parece que la ley de la universalidad favorece al comité o a la delegación de atletas, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Hablábamos también de las consecuencias que pudiesen tener esto con respecto a las invitaciones para futuros Juegos Olímpicos. No va a haber. No va a haber invitaciones para, digamos, Tokio 2020. En lo que es la ley tripartita, ¿no? Exacto. Que ahí por la comisión tripartita, entra Teina Bailón, creo que David Muñoz entra por la misma comisión, Isabel Amado también entra por la comisión tripartita. Son 3 casos de panameños que llegan por ahí y son otros 2 que entran por universalidad, como es el caso de Edgar y María Fernanda Far. El tercer atleta panameño en competir va a ser Isabel Amado, que yo creo que se ha superado muchísimo. El último año de Isabel Amado, desde los Juegos Panamericanos, donde se metió en la final de viga, sí, de manera individual, de potro o de viga, de vigas en las mujeres, ¿no? En damas es vigas. Y ahora consiguió medallas en mundiales en Croacia, consiguió medallas en otros mundiales de gimnasia. Se mete, y yo creo que hay que valorar mucho el hecho de que es la primera gimnasta en la historia de Panamá en estar en unos Juegos Olímpicos. Sí, por ahí he escuchado, y es a donde voy, ¿no? Cuando hablo un poco acerca de la crítica, por ahí he escuchado varios comentarios, y para nadie es un secreto que Isabela... Es la hija del señor Camilo Amado. Es la hija del señor Camilo Amado, actual presidente del Comité Olímpico Panameño, y por ahí empiezan comentarios que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es todo lo que ha destacado Isabel Amado, como tú bien lo dices, en el último año, en los diferentes mundiales, en las diferentes competencias donde ha figurado muy bien, donde ha ganado medallas, donde ha quedado en el top 3, donde ha quedado en el top 5. Realmente, yo creo que los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 para Isabela fueron un antes y un después. Marcaron un hito y asumo que... Le dieron confianza, ¿no? Le dieron mucha confianza. Uno, porque se mete en la final individual en viga, pero al mismo tiempo porque yo conversaba con Isabela luego de varias de sus presentaciones que sumaban puntos para el All Around, y ella me comentaba que le faltaba eso, que le faltaba un poco de confianza, que le faltaba ese último creérselo. plus. Sí, que le faltaba ese último plus de, ¿sabes qué? Estoy acá, tengo los pies bien puestos sobre la tierra, estoy en unos Juegos Panamericanos, mi visión y mi meta está puesta en Río 2016 y es lo que debo hacer. Creo que allí cambia el chip Isabela, ha tenido una mejoría muy grande y es ahora donde está en una posición en la cual dice, ¿sabes qué? Soy la primera gimnasta en estar en unos Juegos Olímpicos por parte de Panamá y voy a ello, que es lo más importante. Eileen Grange, 8 de agosto a las 9 de la mañana, sable femenino en esgrima. Eileen que se mete clasificada, sí, porque entra por la tarjeta negra que se le da a la dominicana en justo los Juegos Panamericanos de esgrima que se celebraron aquí en Panamá. Yo conversaba con Eileen y me decía... yo cerraba un año de entrenamiento animada porque venía a competir a Panamá. Si los Panamericanos hubieran sido en otro lado, no iba a prepararme. Ella se mantenía entrenando por esto, y el día que queda eliminada de los Panamericanos en 16avos de final, sabemos lo competitiva que es Eileen, lo molesta que estaba. Justo en ese momento en el que ella se venía abajo, me dice, en ese momento veo cuando le sacan la tarjeta negra a una compañera, porque es una compañera de profesión. Las posibilidades se abrían automáticamente porque por mérito ella era la siguiente clasificada. Eileen, lo conversaba con Camilo, me decía, Eileen, dentro del no haber clasificado directamente en ese momento, porque ella clasifica directamente a estos Juegos Olímpicos por mérito, tiene la ventaja que ella se había conseguido ser la primera opción en todas las otras particulares. Porque si Brasil no aceptaba uno de los puestos, entraba Eileen Grange. Porque si le daban tarjeta negra a un atleta, entraba Eileen Grange. O sea, ella estaba primera en todas las posibilidades. Ahora, en Juegos Olímpicos, esgrima, boxeo, taekwondo, hay 2 medallas de bronce.
entrar a semifinales asegura medalla. En el caso de esgrima, ella tiene que competir, tendría que ganar 3 peleas para llegar a medalla. Sí. Unai Lynch, y bueno que mencionas ese tema, Juancho, porque comentábamos fuera de micrófono que nosotros hemos visto a Lynch en diferentes presentaciones, pero es el típico caso de ese atleta que le hace falta ese último clutch, o sea, ese último paso de, ¿sabes qué? Estoy entre las 16 mejores, estoy entre las 32 mejores, pero creérselo en el momento, aislarse un poco de lo que está sucediendo a su alrededor y solamente dar el todo por el todo. Porque vemos a una Lynch que sí ha tenido muy buenas actuaciones a nivel internacional, que sí llegaba a Toronto 2015 como una de las esperanzas panameñas para medalla, pero que le costó, que se encontró en aquel momento con la venezolana Alejandra Benítez, que ella decía, ella siempre ha sido mi piedra en el zapato. Y en ese momento también lo fue, porque queda eliminada a manos de Benítez. Pero Eileen, aparte que es una súper buena persona y siempre carga una muy buena vibra alrededor de ella, Eileen le hace falta ese último toque para realmente meterse entre las últimas 4 y tú decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, me afiancé y le voy a dar una medalla a Panamá. De los que hemos repasado hasta ahora, David Muñoz, Edgar Crespo, Isabel Amado, Eileen Grange y María Farr, que son sus primeros Juegos Olímpicos. Ella compite el 9 de agosto a las 11:20 de la mañana en 200 metros mariposa. María Farr, decir que es una linda oportunidad para ella, 18 años, está en Canadá hace unos meses preparándose para conseguir hacer carrera en natación, y creo que estos Juegos Olímpicos son una linda oportunidad. De estos 5, ¿ves alguno con alguna, de estos 6, perdón, primero que hemos tocado, 5 que hemos tocado, ¿ves alguno con posibilidad real de por lo menos conseguir un diploma olímpico? Diploma olímpico son los 8 primeros. Sí los veo, y los veo en las personas de David Muñoz, y lo veo también con Eileen. Lo veo con Eileen Grange, que te lo ha dicho. Me comentabas tú que te ha dicho que el factor mental es lo que ella siente que es lo que le hace falta para ya meterse dentro de la élite en cuanto al esgrima mundial. Y en el caso de David Muñoz, un David que, aun y cuando pueda tener dificultades con la parte de la preparación y el equipo que utiliza, David yo lo veo un tipo, 1, con muchísima experiencia. Sí. 2, un tipo muy centrado y muy, hasta cierto punto, sólido a nivel mental, sólido también en su actuación. Y es por eso que yo me atrevería ahorita a decir que diplomas olímpicos pudiesen llegar de manos de David Muñoz y de Eileen Grange. ¿Diploma con alguna posibilidad de medalla en un palo loco o solo diploma? Yo me atrevería a decir solo diploma basado en lo que he visto anteriormente. Bien. Sí. Bien. Ahora, en el caso de Edgar Crespo, ¿tú crees que se pueda meter en una final? Ya en unos Juegos Olímpicos es muy complicado. Sí. Se metió en Panamericanos, sí, pero tenemos que ser conscientes, y esto yo creo que yo lo he dicho más de una ocasión pública, el mismo Edgar lo ha dicho, su fuerte es 50 metros pecho, que no es olímpico. Podría ser. Se pelea futuro, que se quiere tratar para ver si la FINA lo logra meter en el 2020. Sí, y es por eso que no menciono a Edgar, porque sí sé, si tú me dices a mí... Practicaste natación, ¿sabes la diferencia de eso? Sí, y si tú me preguntaras, Arturo, ¿dónde pudiese recalar o dónde pudiésemos ver a Edgar? Yo diría entre los 16 mejores del mundo. Es que está bien. Que está muy bien. Pero ya meterse entre los 8, como tú bien lo dices, es súper complicado. Más en una que no es tu especialidad. Más en una que no es tu especialidad y más en una que el mismo Edgar lo ha dicho. Él sabe cuáles son sus fallas al momento de nadar. Que igual ya lo ha venido trabajando. Tiene un año trabajando esto mismo. Pero al no haber conseguido la marca, creo que también la marca A, consiguió la B, también te deja decir que tendría que poner... algo más en estos Juegos Olímpicos si quiere estar entre los 16 primeros. Ahora tú, de estos 6 atletas, ¿ves alguno con posibilidad de diploma olímpico? Yo coincido contigo en el caso de David y de Eileen Grange. Diploma olímpico son los 8 primeros. Sí. Creo que, por ejemplo, para Isabel Amado llegar si puede hacerlo, yo creo que tiene el potencial, a una final, porque ella compite en el Laura Run, sí, y va, me imagino que a pelear por alguna individual. Sería ya un mérito impresionante, siendo la primera gimnasta panameña en unos Juegos Olímpicos. Y en el caso de Edgar, coincido contigo para mí Edgar, llegando entre los 16, demostraría que su entrenamiento es muy bueno y que está en la élite mundial. Sí. Yo sí, entre Eileen y David, yo sí me atrevo a decir que
que si las circunstancias se dan a favor de ellos, en el caso de Lin, que la rival no sea alguien que tenga un buen día ese día, en deporte de combate eso puede pasar, Siempre sucede. podría llegar a una medalla. Y David igual, porque son dos competencias en las que él tiene, que cualquier cosa puede pasar ese día porque son individuales, pero no dependen tanto de una carrera, como es el caso de Edgar, o de un trabajo grupal, como es el caso de Isabela, en el caso de la gimnasia. Por eso yo me voy que si hay unas circunstancias especiales, podrían lograr medalla, pero sí yo creo que deberían lograr un diploma olímpico. Si yo tuviese que aventurarme a decir que por algún palo loco, alguno de ellos dos, David o Eileen, pudiese lograr una medalla, yo me inclinaría un poco más por David. Dale. Tenemos los últimos 9 minutos de este podcast Café Olímpico y vamos con los 5 panameños que nos faltan. El 14 de agosto tenemos 4 días de descanso de actividad de panameños. Atheina Bailón, campeona del mundo en 69 kilogramos, va a estar en boxeo en 75 kilogramos. 14 de agosto, 9 de la mañana. Atheina estuvo dando unas declaraciones hace unos días y decía: estoy en 73 kilogramos, estoy regalando 2 kilos. Aquí en Panamá estábamos acostumbrados a hablar de libras, son casi 4 libras. Sí. Ella, la diferencia de la categoría en la que fue campeona a la categoría hasta ahora son 14 libras casi, entre 12 y 14 libras de diferencia. Está difícil. Está difícil, pero veo una Atheina que la favorece muchas cosas. Y específicamente en el aspecto físico. Atheina tiene brazos largos y también Atheina es una deportista espigada. Y más allá de que obviamente ya ha sumado 4 kilos a su peso corporal, recordemos que Atheina es una deportista con mucha fibra y al momento de pegar, pega y pega duro. No estamos hablando de que simplemente... Recordemos algo, cuando los boxeadores aumentan de peso y suben de categoría, no piensen que tienen, en este caso Atheina, tomemos el caso de Atheina, 4 kilos más de fuerza en los puños. O sea, 4 kilos se te esparcen por todo el cuerpo y tú tienes que saber, uno, cómo administrar tus movimientos en pro de eso. Y también cómo vas administrando tu fuerza, cómo vas a hacer tu stand al momento de pelear. Y yo creo que en el caso de Atheina se puede ver beneficiada, uno, porque ya sabe competir a un nivel mundial, ha ganado mundial de boxeo, y creo que le puede favorecer el aspecto físico y por qué no traer algo importante para Panamá. El día 16, Yvette Lewis en los 100 metros con vallas, 9 de la mañana, fue junto a Lorenzo Dar los 2 primeros panameños en clasificar para estos Juegos Olímpicos. Yvette, que ya se logró meter en una final en Juegos Panamericanos, la final le costó mucho, pero en esa ocasión se hacían todas las competencias el mismo día. Sí. En Juegos Olímpicos cambia el formato de competencia, ella no correría el mismo día las finales. Esto favorecería a Yvette Lewis y creo que aquí tenemos una posibilidad de diploma olímpico alta. También lo veo a Yvette Lewis consiguiendo un estar en la olímpico. final. Sí, por lo menos estar en la final. Y bueno, ya en la final puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, sin duda. Y mucho más en atletismo. El 16 de agosto compite en la ronda preliminar Alonso Edward, 9:50 de la mañana, y creo que esta es sin duda nuestra posibilidad fuerte de medalla. Veíamos a Alonso el año pasado en los Panamericanos, que hasta cierto punto regulaba. O sea, en las preliminares él regulaba y todo. Yo creo que para Río va con todo. Lo vimos hace una semana quedando segundo en una de las paradas de Liga Diamante, solamente detrás de Usain Bolt. Si bien en los Juegos Olímpicos ya se suma Justin Gatlin, se suma Johan Blake, yo sí veo, y por rato largo, Alonso Edward en la final de los 200 metros planos, y sí lo veo en un top 5 de esta competencia. Sí, él ha demostrado que domina a Lemaitre, el francés, sí. que digamos así que sería el rival más fuerte. Lemaitre es el primer hombre blanco que rompe la barrera, creo que de los 10 segundos. Sí, de los 10. Nadie lo había hecho de raza blanca y esto impone bastante respeto. Claro. No sé si Lemaitre va a competir en 100 y 200, que esto lo puede mermar. Alonso sí se queda solo en 200 metros y esto le levanta muchas posibilidades. Que solo está compitiendo en 200 metros, no está en 4x100, no está en 100, solamente 200 metros. Y creo que esto le levanta posibilidad de medalla a Alonso Edward. Recordemos que en el caso de Usain Bolt y Johan Blake sí compiten en 100 y en 4% también. Así que ojo que eso puede, el cansancio puede mermar la actuación de estos, ¿no? Sin duda. Carolina Cartens, el 18 de agosto, Carolina, Atheina y Eileen compiten todas sus competencias en combate el mismo día. Sí.
Ateína no, perdón. Eileen y Carolina. Carolina sería el 18 de agosto a las 7 de la mañana, 57 kilogramos en Taekwondo. Y yo creo que aquí hay una posibilidad porque ella de ganar 2 combates asegura medalla. Sí. Empiezan directamente en octavos de final. Y Carolina viene entrenando en la que puede ser la mejor academia de Taekwondo del mundo, que es la del Español en Mallorca. Y se ve muy fuerte, clasificó tranquila a los Juegos Olímpicos. Y creo que aquí hay la segunda posibilidad de medalla para mí en porcentaje sería Carolina Cartens. Sí, para mí también comparto, también hasta por cierto punto, entre comillas, la facilidad de asegurar medallas. Como bien lo dices, 2 combates ganados, ya estás peleando por medalla. Y ya conoce a los rivales, de hace Exacto. 3 semanas sabe Sí, los rivales que va a tener. Y que los ha visto en diferentes partes del mundo y sabe cómo enfrentarse a ellos. Así que yo creo, y Carolina es una muchacha con muchísima disciplina, que yo creo que si se lleva esa disciplina, la preparación estoy seguro que ya la tiene, el entrenador es extremadamente muy bueno. Llega a Río, yo pienso... Brigitte Ramos, Juan Ramos se llama el Sí, Juan entrenador de Ramos. ella. Con una posibilidad de medalla. Y si tuviésemos que hablar de porcentaje, a mi parecer, yo creo que las posibilidades de Carolina de conseguir medalla van aproximadamente 6 y 7 de 10. Y seguro Carolina le queda como mínimo 1 Juegos Olímpicos y yo creo que hasta 2 Juegos Olímpicos más. Y el último panameño en entrar en competición es Jorge Castelblanco en la maratón el 21 de agosto a las 7:30 de la mañana. Arrancan Jorge Castelblanco, que el mérito impresionante es haber clasificado en maratón y yo creo que cualquier cosa puede pasar. Yo creo que coincidimos en que opción de medalla Alonso Edward, Carolina Cartens sería en algún porcentaje y de ahí sería todo lo que es diploma olímpico. Sí, todo lo que pueda ser diploma olímpico en las manos de David Muñoz, Eileen Grench. Pero bueno, vamos a estar analizando un poco más posibilidades y actuaciones más adelante y en las próximas ediciones de Café Olímpico. Sin duda alguna, vamos a estar en eso. La próxima edición vamos a tratar ya temas también, el tema Rusia, ya vamos a estar palpando atletas llegando a la vía olímpica y demás. Recordar de los atletas panameños, el único que no va a llegar a la inauguración es Jorge Castelblanco. Él llega después, se va a mantener entrenando, está entrenando creo que en Colombia. La delegación panameña que parte desde Panamá parte el día domingo. Sí. Ellos estarán llegando ya a tierras brasileras ese mismo día. Llegan de Estados Unidos otros más, otros llegan de Europa. Y en la inauguración el abanderado será Alonso Edward. El que tiene opciones de medalla para nuestro como lo país. fue Saladino en el 2008. Como lo fue Saladino Bien. en el 2008. Así que bueno, esperemos que la delegación panameña tenga la mejor de las actuaciones ahora que tenemos 10 atletas en los Juegos Olímpicos Río 2016. Bueno, Arturo, muchas gracias en esta primera edición de Café Olímpico. Usted escúchelo a través de este podcast y pronto más noticias de este podcast Café Olímpico que vamos a estar durante todas las Olimpiadas con ustedes. Juancho, un placer de verdad. Y a todos los que nos escuchan, sigan pegados porque tenemos muchísima información, análisis, controversia, que es importante también en las disciplinas deportivas. Quédese con nosotros acá en Café Olímpico, pendiente de una próxima emisión. Lo cerramos con nuestra sintonía Alma y Corazón, un tema de Río 2016. Lutar e conquistar, mantenho a fé pra caminhar e assim eu vou de alma e coração. A vida não é brincadeira, não marco bobeira, eu cheguei pra ficar. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir.